En el apartado de presentación de proposiciones tiene la palabra la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro a garantizar la seguridad de la población que es libre de manifestarse sin ser coaccionado por ello. Tiene la palabra la senadora Robles. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros senadores. Bueno, pues muy lamentablemente el día de hoy voy a exponer dos puntos de acuerdo por los hechos sucedidos en Querétaro este fin de semana. El primero de ellos es un punto de acuerdo para exhortar al presidente municipal de la capital de Querétaro, del municipio de Querétaro, para que se haga responsable de los hechos ocurridos el 25 de octubre, en el que fueron desalojados del centro histórico de la ciudad de Querétaro vendedores ambulantes de pueblos originarios que son más bien artesanas y artesanos que venden su artesanía en las calles del centro de Querétaro, pues porque es su único medio de supervivencia. Ellos son personas buenas, son pueblos originarios y fueron violentados con un exceso de uso de la fuerza, en el que aproximadamente 300 policías municipales con perros, con armamento, los desalojaron del centro histórico. Hubo detenciones pues injustificadas por desobediencia, que es lo que nos dijeron. Ahí también pues yo me acerqué al juez cívico, el cual no nos dio información, no nos quiso atender. Tuve que acudir yo al apoyo del presidente de la mesa directiva de esta soberanía, el senador Fernández Noroña, al cual yo le agradezco su apoyo, porque solamente cuando él habló con el gobernador y el gobernador a su vez con el presidente municipal, hubo alguien del municipio que me llamó y me dio la información que yo necesitaba. Por esa razón, pues este punto de acuerdo exhorta al presidente municipal, Fernando Macías Olvera, que se haga responsable de lo ocurrido ese día, a que aclare los motivos, los móviles y los responsables de los hechos violentos y de las detenciones injustificadas. Asimismo, se comprometa a que no ocurran nuevamente violaciones a los derechos humanos con abuso de autoridad de esa naturaleza. En un segundo punto, que el Senado exhortamos desde el Senado de la República al gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Curi González, a que se pronuncie al respecto y haga caer el peso de la ley sobre quienes resulten responsables sin importar cargos ni puestos que ostenten. Tercero, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haga una investigación pertinente para fincar responsabilidades y sobre todo para restablecer la dignidad y reparar los daños de los grupos originarios que fueron dañados. Y por último, se exhorta al Poder Judicial del Estado de Querétaro a que investigue al Juzgado Cívico Municipal, a los cuerpos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio y al juez en turno, licenciado Eric Yael García Fonseca, por haberse negado a recibir de parte mía pues esa solicitud de información y pedirles pues que den información y que pues nos expliquen por qué no se nos otorgó información cuando es parte de nuestras facultades el solicitar información. Estos son puntos de acuerdo de urgente resolución que yo le pediría, presidente, que pudiéramos exponerlos en este momento y pedir que se haga su votación, porque pues la violación de los derechos humanos en estos tiempos pues no puede ser
permitida. El segundo punto de acuerdo que quiero exponer es pues otra violación a los derechos humanos de una niña adolescente, una niña de 14 años de edad, que fue víctima de violación. Existen peritajes en los que se sabe que la niña fue víctima de violación por un familiar. En este punto de acuerdo, pues el fiscal general del estado de Querétaro, que además es un fiscal carnal, porque el fiscal que teníamos en Querétaro debió de haber dejado su encargo este mayo 2025, y como ganamos la mayoría del Congreso local, pues se hizo un cambio y se eligió al fiscal en noviembre de 2024, y este fiscal pues obviamente revictimizó a la joven y pidió una acusación, hizo una acusación de… Permítame un segundo, Sí. senadora Robles. Efectivamente, se ha terminado el tiempo y entonces lo que procede es que primero votemos un dictamen, un punto de acuerdo, y luego le damos 5 minutos para presentar el segundo. Ah, muy bien. Muy bien, Sí. presidente. Entonces, el primer punto de acuerdo que Senador sería… Vargas, ¿con qué objeto? Permítame, senadora Robles. Moción de procedimiento. Eso sería en una segunda ronda, presidente. La presentó en esta y esta sería una segunda ronda. Nada más se podría votar esta. Gracias, presidente. A ver, la senadora pidió presentar los 2 puntos en una sola intervención y por eso estaba yo siendo tolerante con el tiempo. Así se anunció desde un inicio. Si no… Uno sí, primero y otro después. permítame un segundo. Entonces, ni la mesa directiva ni el Pleno planteó que este procedimiento no fuese aceptado. Yo planteaba, frente al llamado a la atención del tiempo, pues que votáramos primero uno y luego expusiera el segundo. Pero el senador Vargas comenta que no le correspondería el siguiente turno a la senadora Robles. Entonces, yo lo que planteo es que pudiera terminar su intervención como se planteó, que presentaría los 2 puntos, que lo haga a la brevedad porque el tiempo se ha terminado. El tema es gravísimo, la verdad, y debería haber empatía sobre este tema de una niña de 14 años violada y encima sancionada por la Fiscalía de Querétaro. Entonces, le pediría que culmine para que podamos poner primero un punto a votación y luego el segundo. Bueno, pues culmino con el primer punto, el segundo punto, que es exhortar a la Fiscalía General del Estado de Querétaro a que no continúe con el ejercicio de la acción penal contra Esmeralda, la menor de edad, que además de ser víctima ha sido revictimizada con el proceso, o bien, en caso de continuar con las investigaciones, estas se realicen al amparo de los principios rectores de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y a los tratados internacionales de defensa de los derechos a las mujeres, tales como la Convención de Belém do Pará y el CEDAW. El Senado de la República exhorta a la legislatura del Estado de Querétaro a que se inicie un juicio de procedencia para destituir del cargo al fiscal general del Estado de Querétaro. Y también exhortamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro a que se hagan las investigaciones pertinentes y que se proceda a realizar la reparación del daño económico, psicológico, médico y en cada una de las áreas que correspondan. Quiero aclarar, ¿Se puede presidente. culminar, senadora, porque si, como pidió en un solo tiempo, los temas son muy importantes, pero se pudiera concluir. Sí, ya concluyo, nada más quería, estos puntos que expongo son puntos que después de haber conversado con mis compañeras senadoras, los pido incluir de esta manera en el punto de acuerdo
que no estaba así y pues que se someta eso a votación. Y lo único, para concluir, quiero pedir a los senadores de Querétaro que se incluyan a estos puntos de acuerdo para que pues todos estemos en el mismo entendido de que los derechos humanos de las personas no se pueden violar. Muchas gracias, presidente. Como escuchamos a la senadora Robles Gutiérrez, presentó 2 proposiciones con puntos de acuerdo para los cuales ha solicitado urgente resolución. Cada uno de ellos tiene propósito distinto, por lo que consultaremos a la Asamblea uno a uno si autoriza que se tramiten de esa forma. Momento, senadora Micher Camarena. Momento. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del reglamento, procede a la Secretaría a consultar sobre el primero de ellos, que es las detenciones injustificadas contra comerciantes de grupos de pueblos originarios en Querétaro capital este fin de semana. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el punto de acuerdo relativo al exhorto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro se considera de... Consulto a la Asamblea en votación económica si el punto de acuerdo relativo a las detenciones injustificadas contra los comerciantes de grupos de pueblos originarios se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, presidente. En consecuencia, esta discusión, el punto de acuerdo, ya ha pedido la palabra la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en Contra. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. ¿Para este tema, presidente? Muchas gracias. Y bueno, qué bueno que tenemos oportunidad, porque es importante aclarar estos hechos y señalarlos en su contexto específico. Efectivamente, el pasado viernes 25, el municipio de Querétaro llevó a cabo un operativo con grupos de comerciantes en vía pública para el ordenamiento del comercio en vía pública. La situación en Querétaro es particular porque en Querétaro nos gusta vivir en orden, en Querétaro no nos gusta vivir en la anarquía. Y ustedes, los que son senadores de Morena, concretamente siempre se refieren a que recibieron un mandato popular y que es el que traen aquí en este Senado. Pues efectivamente también el presidente municipal de Querétaro recibió durante la campaña y ganó con la encomienda de una gran parte de la población en Querétaro de que se pusiera orden en el comercio ambulante en el centro histórico. Fue una petición que se le hizo precisamente en campaña y con base en la cual él asumió el compromiso de trabajar. Desde que llegó al gobierno municipal hubo muchas reuniones con grupos, diferentes grupos, concretamente 4 grupos de comercio ambulante, algunos de ellos grupos de carácter indígena que venden mercancías no necesariamente suyas, pero venden mercancías en el centro histórico y se logró el acuerdo para su ubicación
con 3 de estos grupos, asignándoles el espacio en un mercado de artesanías exprofesamente hecho para eso y en algunos otros espacios. Desafortunadamente no se logró el acuerdo con uno de estos grupos que en contra de lo que se había acordado con la mayoría de los comerciantes ambulantes, pretendió establecerse en la vía pública y el municipio llevó a cabo un operativo precisamente para que no se asentara en los espacios del centro histórico, que es lo que comenta la senadora de Morena. Efectivamente, en este operativo estuvieron presentes la Defensoría de los Derechos Humanos y personal del DIF, y el actuar de la Policía Municipal se enfocó a contener el que se asentaran en los espacios públicos. De hecho, se dio una situación de tensión porque hubo confrontación entre los ambulantes y un comerciante establecido también del centro, lo que dio lugar a la participación y la actuación de los elementos de seguridad, buscando defender la integridad de este ciudadano que, como otros comerciantes establecidos, están pidiendo que se respete el orden. En Querétaro se respeta el derecho de la manifestación y hay muchos espacios en donde los diferentes grupos pueden manifestarse, pero cuando lo hacen impidiendo el acceso en una de las principales vías de comunicación, en una de las avenidas más importantes en una ciudad como Querétaro, es cuando intervino Seguridad Pública para desalojar esta vía. Realmente el hecho fue utilizado políticamente por diferentes grupos y no participaron para contribuir a un diálogo o una mejor situación para los comerciantes en vía pública. Simple y sencillamente fue una participación para sacar beneficio político de la actuación del gobierno municipal. Quiero informarles que finalmente se llegó, el diálogo se siguió, se ha mantenido, ha habido diversas reuniones con los comerciantes ambulantes del centro histórico, con los 4 grupos, y se logra un acuerdo para su ubicación en el mercado de las artesanías y en otros espacios públicos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Murguía Gutiérrez. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Guadalupe Chavira. María Guadalupe Chavira de la Rosa, en pro, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, sin duda son enfoques diferentes y la vena conservadora siempre, a veces, es difícil ocultarla. Acabamos de aprobar aquí en el Senado unas reformas importantes que dan progresividad al reconocimiento y a los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Y quienes hemos tenido la oportunidad de gobernar y sabemos cómo se hacen estos procesos en respeto a los grupos vulnerables,
Y me extraña porque nos viene a decir que nosotros no estamos a favor del orden. Claro que sí. El orden nos interesa, el ejercicio del principio de autoridad es algo que sabemos practicar, pero lo practicamos con democracia, lo practicamos con respeto a los derechos humanos. Eso es la diferencia. Por eso es que exacerba el haber visto esas imágenes donde atropellan con toda bestialidad a los grupos indígenas, a los grupos vulnerables. ¿Qué es lo que faltó? Que hubiese hecho antes su trabajo el señor presidente municipal. Y eso se hace, ese es de elementos iniciales del principio del buen gobierno. Me extraña porque si algo se ha caracterizado los gobiernos azules es que hablan mucho del buen gobierno, pero el buen gobierno se construye, se hubiera hecho una mesa de trabajo antes con los grupos afectados para hablar de un programa de ordenamiento y no después de haber atropellado y de haberlos insultado y haberlos vejado, hacen un programa de ordenamiento cuando ya los dañaron, cuando ya hicieron una acción de abuso de autoridad. Esto es un abuso de autoridad, esto debió haberse construido primero porque no existe entonces dentro del municipio un plan de atención para los grupos vulnerables, porque seguramente solo atienden a algunos grupos que son favorecidos por los intereses más cercanos, muy característicos de los gobiernos emanados de Acción Nacional. Veo con tristeza, de verdad, nosotros hubiéramos querido que ustedes se adhirieran, porque más allá de los colores y de las fobias, es evidente el atropello a los derechos humanos de estos grupos que demandaban un espacio digno para comercializar. A mí me tocó ordenar hace muchos años a 14,000 ambulantes en el centro histórico, en la parte del perímetro de la alcaldía Venustiano Carranza, donde tuvimos que ordenarlos. Pero hay un programa de ordenamiento y este programa de ordenamiento debe haberse hecho y construido y consensado, pues hablando que es un grupo muy pequeño en el caso de los el comercio informal que tiene este municipio en Querétaro, pero no se hizo con los debidos protocolos. Hay un protocolo de actuación de la autoridad, esos protocolos te marcan cómo se tiene que actuar en el caso de grupos vulnerables, en el caso de grupos indígenas, pero no les gusta porque justicia para los que menos tienen es algo que tienen oídos sordos. Y cuando vienen y se desgarran las vestiduras y nos dicen que ustedes están a favor del principio de autoridad, del respeto y el reconocimiento a la ley, son los primeros en violarla. Entonces, quiero decirles que mi posición es a favor porque estamos convencidos que los grupos vulnerables en Querétaro tienen una gran aliada que es nuestra senadora Beatriz y que vamos a defender como grupo mayoritario aquí en Morena lo que aprobamos. El principio importante de hacerle justicia a los pueblos originarios, a nuestras hermanas y hermanos indígenas que no están solos y que aprendan a gobernar. Cuando estén gobernando allá en esos municipios que tienen oportunidad, háganlo bien y háganlo del lado de la gente y con el respeto al derecho y a la ley, porque eso es lo que ustedes han hecho. Han violado la ley una y otra vez y flagrantemente también lo hicieron. Por cierto, en un caso que no quisiera yo meterme mucho a colación, pero es evidente que ustedes tienen una mente conservadora, regresiva, retrógrada, que atropellan, no les importa, aunque la lógica más evidente de que una niña fue violada, ustedes la quisieron llevar a la cárcel. Entonces, imagínense, si esto lo quisieron hacer, ¿qué esperan los hermanos y hermanas indígenas? Así es que en Querétaro sepan que el gobierno de nosotros, el gobierno mayoritario republicano de la presidenta Claudia Sheinbaum está a favor de los derechos humanos y vamos a seguirlos defendiendo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Chavira de la Rosa. En este caso son 2 oradores a favor y 2 en contra. Tiene el uso de la palabra el senador Agustín Dorantes Lambarri, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en contra. Hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Por supuesto que estamos interesados en apoyar a los pueblos y las comunidades indígenas, y lo hemos hecho. Y de hecho, hoy añoramos con extrañeza
justamente todos esos apoyos que llegaban por parte del gobierno federal a través del CDI, justamente para dar oportunidades a los pueblos indígenas, y programas que eliminaron, que quitaron y que hoy sin duda se extrañan. En Querétaro, a Amialco, a Tolimán, a Ezequiel Montes, llegaron más de 600 millones de pesos para infraestructura a través del PROI. Programas que conectaban comunidades, que acercaban educación, que acercaban servicios de salud. Proyectos productivos por 30 millones en el sexenio antepasado, de más de 30 millones de pesos para impulsar y dar oportunidades para que justamente los pueblos originarios tuvieran el dinero suficiente para multiplicar sus resultados. Y yo a mis compañeros del partido en el poder, al gobierno que hoy se encuentra, justamente los exhortaría a eso, a que hablemos con hechos y no con demagogia, que no quieran politizar, que no quieran partidizar. Lo vimos en los videos de cuando se acercó una legisladora de un partido político a brindar supuestamente ayuda y fue rechazada justamente por estos pueblos originarios. Hoy lo que debemos de hacer, sí, es voltear a ver a los pueblos originarios, pero con hechos, con acciones, dándoles las herramientas para que puedan… Miren, es evidente, no está bien que cuando por color de piel tengas que estar supeditado. Hoy vemos que la pobreza se acentúa justamente por discriminación racial, de género, y debe haber políticas públicas para generar estos equilibrios y evitar esta desigualdad que existe. Pero con hechos, con acciones. Se extrañan los proyectos productivos que quitaron, que venían por parte del gobierno federal. Se extrañan los recursos en San Ildefonso y en Santiago de infraestructura. El programa de apoyo a vivienda indígena, el último año antes de su gobierno, llegaron más de 21 millones de pesos para viviendas indígenas que dejaron de llegar. Entonces, yo les invito a que sumemos esfuerzos por los pueblos originarios, con hechos, con acciones, con programas que ayuden a tener ese impulso para la población que sí necesita ese impulso porque hemos vivido en desigualdad, en injusticia para todos ellos. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Dorantes Lambarri. Cierra a favor la senadora Edith López Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras senadores y senadoras, la actividad artesanal que desarrollamos porque yo nací con artesanos y artesanas. Nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos tienen un valor cultural y social invaluable. Esta actividad se constituye una producción de arte y que es parte de la vida cotidiana de nuestros pueblos indígenas. Es producto del conocimiento de las tradiciones y habilidades y costumbres que se transmiten de generación en generación, no solo por poner un rombo, no solo por poner un palito, no solo por poner un color, tiene también una aportación cultural. De aquí su gran valor, esta riqueza de conocimientos y habilidades integran nuestro patrimonio cultural e inmaterial de nuestros pueblos, que contribuye a establecer vínculos desde el pasado y nuestro presente. Tal como lo reconoce la UNESCO, es una forma de actividad práctico-espiritual, un tipo de actividad que promueve formas de organización social basadas en la asociación y cooperativismo, contribuyendo a la consolidación del sentido de pertenencia y cohesión social de la familia y comunidad. En nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, esta actividad se realiza para el autoconsumo individual o
o colectivo, o también para la comercialización que genera nuestros ingresos económicos para las artesanas y artesanos que son auténticos creadores del arte, e incluso para el mercado turístico y de exportación. Con datos del INEGI, el sector cultural del 2022 reportó un monto de 815.900 millones de pesos, que significó una contribución del 2.9% al Producto Interno Bruto Nacional. En el área con mayor contribución del sector referido es de las artesanías, que han generado el 19.3%. Compañeras senadores y senadoras, el artículo 2 constitucional en su apartado B, fracción cuarta, establece la obligación de la Federación y las entidades federativas y los municipios que garantizan y extiendan las redes de comunicaciones que permitan la articulación de los pueblos y comunidades indígenas mediante la telecomunicación e Internet de banda ancha. Por su parte, el Programa Institucional 2020 y 2024 del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas estableció en sus objetivos prioritarios el fortalecer las expresiones artísticas y artesanales de nuestros pueblos. Es por ello que se tiene que seguir extendiendo la cobertura de conectividad a Internet con el propósito de promover un mayor desarrollo y bienestar social. Por tal motivo, pongo a su consideración esta propuesta para solicitar respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes el ámbito en sus atribuciones en el marco del programa Cobertura Social 2023-2024 se coordine con las dependencias de los gobiernos estatales y municipales a fin de que se incremente la cobertura de redes y se amplíe la conectividad al servicio de Internet en las localidades indígenas y afromexicanas del país que se encuentren sin este servicio. Asimismo, el programa de cobertura social 2024-2025 se registran en las localidades indígenas y afromexicanas sin servicio de Internet en dichas entidades federativas y se definan como zonas de atención prioritaria para que puedan ser beneficiadas de la cobertura de dicho servicio con el mismo propósito. Se trata de apoyar a nuestras compañeras artesanas y artesanos indígenas y afromexicanos cuya actividad es fuente de ingreso y sostén económico de sus familias. En este segundo piso de la Cuarta Transformación continuamos forjando una república próspera y conectada, pero también no estamos victimizando que son pobres, que solo son indígenas y no saben usar Internet, sino en la Cuarta Transformación y con el segundo piso que lo dirige nuestra presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, traemos propuestas, no victimizamos porque tenemos claro que somos sujetos de derecho y no su intervención, objetos senadora López Hernández. de museo. Nos quieren, nuestro arte está en sus bolsas, nuestro arte está en sus sacos, nuestro arte está en sus zapatos y solo quieren vernos ahí. No, también tenemos derechos y por eso hoy exigimos y el pueblo ha llegado. El pueblo es el centro de México y las 32 entidades federativas. No solo es México y lo que es Gringolandia. Gracias. Gracias, senadora López Hernández. Al no haber más oradores ni oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobado el punto de acuerdo, presidente. Aprobado, comuníquese.